Buenos días para todos. En nuestra capacitación del día de hoy vamos a hablar del control del fuego. El control del fuego son las acciones o maniobras y actividades que podemos realizar que nos permite controlar el fuego en una fase inicial. Es importante que sepamos de que lo que nosotros vamos a controlar es lo que conocemos como los conatos de incendio, es decir, la fase inicial de cualquier incendio o cualquier fuego. Para que exista el fuego, para que se genere un incendio, se necesitan de tres elementos importantes. Algo que se conoce como el iniciador, calor o chispa, es lo que inicia el fuego. Se necesita un elemento combustible o comburente y se necesita el oxígeno. Son los tres elementos que necesitamos para que se genere un incendio o se genere el fuego. Un iniciador, un elemento combustible o comburente y el oxígeno. Dentro de las medidas de control del fuego, si nosotros sabemos que tenemos esos tres elementos para que se genere el fuego o el incendio, lo que debemos hacer para controlar el fuego es buscar controlar cualquiera de esos tres aspectos, ya sea el calor, ya sea el elemento combustible o comburente o ya sea el oxígeno. Una de las formas que podemos optar es, podemos humedecer o podemos mojar los elementos combustibles, ¿sí? Estoy hablando de elementos combustibles, normalmente son sólidos, como el papel, la madera, los textiles, los plásticos, ¿sí? Esos son combustibles, pero dice humedezca esos elementos. Tengan en cuenta que no estoy hablando precisamente de a un combustible como la gasolina, como el ACPM, el tiner, el barsol, a esos combustibles, a ese tipo de combustibles, echarles agua. ¿Por qué razón? Porque cuando el agua entra en contacto con el fuego evapora el agua y al evaporarse el agua va a generar oxígeno. Y miren que aquí dentro de nuestros elementos para que haya fuego existe el oxígeno. Es decir, que si yo le agrego oxígeno a ese incendio, pues el incendio va a aumentar. Aquí lo que dice es que se puede humedecer o se puede mojar los elementos combustibles. Esto tiene dos propósitos. Uno, que baje la temperatura, ¿sí? Los materiales en frío pues no van a ser fácil que se inicie un fuego sobre ellos. Y dos, que al estar mojados, primero el fuego tiene que eliminar el efecto del agua y luego sí iniciar el fuego con el combustible que se está generando, sea madera, sea papel, sea lo que sea. Entonces eso evita o pospone un poco el fuego que se vaya a generar o que se esté generando. Otro mecanismo para controlar incendios es retirar los elementos combustibles próximos a las llamas o a la fuente de iniciación. ¿Sí ve que aquí vuelven y repiten elementos combustibles? No estamos hablando de los combustibles como sustancia química, vuelvo y repito, como el tiner, el ACPM, la gasolina, el barsol, no, eso requiere otra atención especial. Aunque dice retírelos, ¿sí? Obviamente si hay un incendio, un conato de incendio por un derrame de un combustible como la gasolina, que está en un bidón, que está en un envase, si el fuego se inicia porque se derramó y está sobre la superficie, pero no ha llegado al envase, pues yo sí puedo retirar el envase y pues dejar simplemente que se consuma el combustible que ya se derramó. Entonces aquí otra buena práctica es retirar los elementos combustibles o el combustible que se pueda, que pueda generar la llama. Dice, coloque elementos de barrera para evitar que haya una combustión más rápida, por ejemplo, con materiales como metales o el concreto. Los materiales como los metales y los concretos también son combustibles en cierto grado. Lo que pasa es que su carga combustible es mucho más bajo, ¿sí? El concreto también se prende, lo que pasa es que no se prende tan fácil, no se prende a una temperatura de un fuego normal, tiene que ser más alta, pero obviamente se va a prender. Entonces, lo que se busca es que si hay un fuego, puedo colocar elementos de barrera
a su alrededor para que se sofoque, ¿sí? Se consuma lo que ya se prendió, lo que ya se inició, lo que ya tiene llama, pues se va a consumir, pero no se va a extender hacia los demás sitios a su alrededor. Entonces eso es una buena práctica, colocar barreras que no faciliten de que el fuego llegue a otro tipo de combustibles, llámese muebles, llámese electrodomésticos, llámese en cortinas, eh, otro tipo de elementos, herramientas incluso. Y la última recomendación es usar los extintores de manera continua. Esto es un error muy común que cometemos las personas cuando usamos los extintores, y es que los usamos de a poquito. Lo activamos un poquito, una sopladita y paramos. Otra sopladita y así sucesivamente. ¿No? La manera correcta de usar el extintor es primero enfocándolo directo al punto de ignición, al punto donde está la llama, donde comienza, no a la llama como tal, a la parte alta, sino donde se concentra la llama, que es donde está el elemento que se está consumiendo, y de hacer la descarga frontal y continua, o sea, se descarga totalmente el extintor, no es de a poquitos, de a poquito lo que hacemos es que sofocamos, pero la llama vuelve y vive, sofocamos, vuelve y vive la llama, sofocamos y vuelve y vive la llama, entonces lo que estamos haciendo es gastando el extintor sin que se sofoque del todo la llama. Al descargarlo totalmente, pues toda la superficie del material que se está consumiendo, que está ardiendo, que ya está en llamas, toda la superficie va a quedar con el polvo, y pues de esa manera sofoca la llama, pero esto tiene que ser de manera continua, no puede ser de a poquitos. Entonces la última recomendación es que se usen los extintores de forma continua, que tengamos a la mano. Si en el mismo sitio hay 3 4 extintores, descárguenlos sin miedo, es mucho mejor y más favorable eh, usar los 4 extintores, ¿sí? Y no por ahorrarnos un extintor que se nos agrande el incendio. Tengan en cuenta que nosotros podemos atender lo que se llaman conatos de incendio, un incendio como tal, no, ya eso se sale de nuestras manos, no tenemos la fuerza, la tecnología para poder controlar un incendio mayor. Siempre vamos a atender conatos de incendio, incendios en su fase inicial. Gracias a todos, que estén muy bien.